Bueno, y saludamos aquí a nuestro primer invitado, el querido amigo Héctor Sosa Genaro. Un fuerte aplauso para él. Se vino todo de rojo, así de color guinda ese saco. Te queda muy bien, te sienta bien. Gracias, muy bueno, días. Héctor Sosa Genaro es, por supuesto, abogado. Tiene un estudio jurídico muy importante, analista político internacional, especializado en Oriente Medio, en Estados Unidos y en Europa. Y hay muchas cosas aquí que tenemos que desglosar de cómo está la situación internacional. Al parecer, la salud del Papa va mejorando, por un lado. Y por otro lado, Ucrania conmemora los 3 primeros años de resistencia y Putin negocia con Trump, mientras que Turquía apoya también la iniciativa del presidente de los Estados Unidos para poner fin al conflicto, mientras esta señora que representa a la Unión Europea, Kaja Kallas, se llama ella, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dice: ningún acuerdo sin nosotros puede funcionar, dice esta representante de la Unión Europea. Bueno, querido Héctor Sosa Genaro, ¿dónde estamos parados respecto a todo esto aquí? Adelante. Esa es un buen comentario, ¿verdad? Resulta que me gustaría hablar un poco de lo que se dio en llamar el electroshock que hizo Vance en la conferencia de defensa de Múnich. Sí, Vance es el vicepresidente de Estados Unidos. Así es. ¿Cómo se manifestó él? Bueno, le dio un ataque frontal a toda Europa, ¿verdad? Por eso se dio en llamar políticamente como un electroshock, ¿verdad? O sea, movió totalmente el avispero al más puro estilo de su jefe. Movió el tablero. Movió el tablero. Ese es el propio pateó el tablero. Golpeó la mesa. Golpeó la mesa. ¿Y dijo qué? Bueno, y atacó fundamentalmente el tema del ajuste de Europa a lo que se dio en llamar la agenda global, ¿verdad? Con respecto al tema clima, el tema, la cuestión de género, ¿verdad? Etcétera. Prácticamente le dijo a Europa: se pasaron haciendo disparates, ¿verdad? Durante todo este tiempo y se desviaron del tema. Y lo que es más grave, dice que... O sea, el tema principal es la guerra. El tema principal es la guerra y el crecimiento de Europa. Sí. Ojo, claro, ¿verdad? Claro. Resulta que les dice, prácticamente le digo, son unos inútiles que se pasaron ahí con el tema climático, el tema de la protección del medio ambiente, etcétera. No te olvides de Biden, que se suspendió los vuelos los vuelos espaciales en Estados Unidos porque afectaba a los nidos de pájaros. No te olvides que comentamos eso. ¿Recordás de eso? O sea, se fueron por las ramas. Se fueron por las ramas, europeos. ¿verdad? Y así, a ese nivel andaban. Por eso hago referencia a lo de Biden, por ejemplo, que ellos también andaban en eso, ¿verdad? Mientras tenían un conflicto geopolítico muy importante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le dice Biden. O sea, y le dice encima: no les consideramos interlocutores válidos. O sea, no confiamos en ustedes, ¿verdad? Así le dijo, che. Así, pero este directo. Señor que aparece ahí en pantalla, que Vance, es el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente, que lanza en München un duro ataque contra las democracias de Europa y genera indignación, por supuesto, porque todo el mundo empezó a... Alemania creo que fue el primer país que salió... El ministro de Defensa Pistorius reaccionó protestar, muy mal sí. a protestar, que más o menos le dijo: che, pero ¿qué te crees vos que venía a decir no, esto en la propia cara? Porque le dijo frente a todo el mundo, ¿verdad? Sí, obviamente quedó muy preocupado Vance por ese comentario de Pistorius, ¿verdad? Aumentaron la ofensiva, ¿verdad? Es más, le enviaron Trump designó a Bessett, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, nada menos que para negociar con el problema de Ucrania, el tema de la deuda de Ucrania. Y a Kellogg, recordás que habíamos ya adelantado en nuestro programa que él iba a ser
el asesor, porque Kellogg es un general retirado, héroe de la guerra de Vietnam, o sea, tiene mucha experiencia en el tema, defensa y en tema de guerra, ¿verdad? Y Bessent le dice, necesitamos $500,000 en tierras raras, ¿verdad? Para que empecemos a negociar. Y le dice, y tampoco te prometemos nada, ¿eh? O sea, vamos a hacer lo que podemos, le dice, ¿verdad? Pero devolveme los 500 millones que había gastado. 500 millones. $500,000 le pide en tierras raras, ¿verdad? Sí. Hay que tener en cuenta que las tierras raras realmente y la mayor riqueza de Ucrania que hasta ahora yo no sé qué son las tierras raras. Y son tierras que sirven para lo que ahora se está utilizando, el tema de movimiento de hélices, el tema eléctrico, está también el uranio, el hierro, que no son tierras raras, eso ya no entra en el concepto de tierras raras, ¿verdad? Y recordás que habíamos dicho que Estados Unidos, o sea, Trump está obsesionado con el tema de tierras raras porque China le lleva la delantera en la explotación. Pero muy, muy grande es el avance. Muy por delante. Muy por delante, ¿verdad? En la explotación de tierras raras. Por eso es que también le interesa Groenlandia, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de tierras raras, ¿verdad? Entonces, dentro de esa problemática, dentro de todo ese... Bueno, y como consecuencia de este tema, hay reacciones diversas con relación a la exposición de Vance, ¿verdad? Y le dice entonces, decíamos que Bessent, el secretario del Tesoro, le pide ese dinero y Kellogg va a la conferencia de Múnich y lleva literalmente un cuestionario de preguntas diciéndole algo, pero ¿qué es lo que vos tenés para dar? Yo quisiera mostrar los rostros de estos señores. Sí. Estos dos mencionados del primer anillo de Donald Trump, a ver si ubicamos los rostros para que la gente se vaya consustanciando y sepa quién es quién, porque si no queda así como algo sin sustento. Las tierras raras, mientras yo estoy acá anunciándolas, digamos, son minerales por lo que Estados Unidos presiona a Zelensky, que es el líder de Ucrania. Trump quiere cerrar un trato inmediatamente para asegurarse el control de hasta la mitad de los depósitos ucranianos, hasta la mitad de esas tierras raras respecto a esta guerra de Ucrania, que por un lado la quiere acabar y por otro lado está presionando para quedarse con algo, digamos, o sea, Estados Unidos en este caso. Y el que no habla es Putin, ¿verdad? Putin está en la retaguardia actualmente. Putin está en la retaguardia. Es Trump el que habla en vez de él, ¿verdad? Y acá hay que destacar la figura un poco reaccionaria de Macron. Macron estuvo reunido antes de ayer con Trump. Ayer. Bueno, y ahí hubo un llamado de atención que le hizo Macron al presidente Trump, que lo dejó un poco, la primera vez que lo vi a Trump un poco perdidito, porque le dice Trump, nosotros necesitamos recuperar el dinero invertido porque nosotros pusimos muchísima plata. Y le dice Trump, no, un momentito, le toca a Trump, le dice, no, un momentito, más o menos le dice, no te hagas el héroe vos porque nosotros también pusimos, ¿verdad? Y no es esa plata la que vos pusiste, no te olvides que vos canalizaste a través nuestro, pero fue Europa la que dio la plata. O sea, ese comentario le hizo y le golpeó un poco. Bueno, Emmanuel Macron cree que puede haber una tregua, entre comillas, en Ucrania en cuestión de semanas tras reunirse con Trump. Se reunieron en Washington, ¿verdad? En la Casa Blanca. Sí, en la Casa Blanca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que en cuestión de semanas puede comenzar una tregua en la guerra de Ucrania que sirva para iniciar las negociaciones de un tratado definitivo de paz con Rusia. Primero necesitamos tener una tregua. Creo que se podría conseguir en las próximas semanas, declaró el mandatario francés en una entrevista con la cadena Fox News, después de haberse reunido con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Y con esa tregua, dijo Macron,
deberían cesar los ataques aéreos, marítimos y contra infraestructuras. Entonces se abriría un periodo para negociar las garantías de seguridad, el futuro de los territorios ocupados y el acuerdo que Estados Unidos busca sobre minerales en Ucrania, en las famosas tierras raras, dijo Macron. Hablemos un poco de Macron porque se está convirtiendo un poco en el capitán de Rusia, de Europa, le llaman los europeos. Resulta que como Europa está sin una cabeza visible, ¿verdad? Él está capitaneando esa cabeza, le está ganando a Inglaterra, o sea, está haciendo un movimiento muy importante Macron, porque al fin y al cabo es una economía que más o menos se está sustentando de una forma u otra. Macron tiene sus grandes problemas económicos internos, pero al lado de Alemania, que después vamos a hablar de Alemania, al lado de Inglaterra también está un poco callada, te das cuenta que no tiene un protagonismo internacional, no hay una voz de Inglaterra a nivel internacional, y Macron está aprovechando... No, porque su primer ministro no condice con el gobierno de Washington. Con el gobierno de Washington, es más, Washington apoya a la oposición, ¿verdad? Así mismo, bueno. Abiertamente. Y Macron corrigió ayer a Trump en la Casa Blanca y le pide que no caiga en la trampa de Putin. El presidente de Francia recalcó que la guerra es responsabilidad de Rusia y que Europa no solo ha dado préstamos a Ucrania, como asegura el presidente Donald Trump. O sea que Europa también ayudó entonces. Claro, ayudó más de 105 mil millones de dólares. ¿Sí? Sí, tuvo apoyo. O sea, lo que pasa es que siempre, o sea, Trump está queriendo manderarse como el mayor acreedor, Sí, ¿verdad? entiendo. Y los otros están diciendo, no, espera, nosotros también estamos y nosotros también ayudamos, ¿verdad? Lo que pasa es que Francia e Inglaterra, recordarás que al principio estaban muy cautos, ellos estaban muy reservados con relación a la guerra de Ucrania. Y eso obviamente aprovechó Estados Unidos para embanderarse en el sentido de ser el mayor acreedor, que tampoco deja de tener razón. Ojo, no te olvides que justamente Trump le critica permanentemente a la OTAN la falta de aportes de 8 países, son los morosos en la OTAN, que no pagan el 2% de la tasa fijada del PIB de cada país. Bueno, a propósito, tenemos algo sobre esto que estás diciendo, querido Héctor Sosa Llenaro. Vigilar los acuerdos es un título importante informativo. No obstante, el presidente Galo advirtió de que Estados Unidos, Ucrania y los países de Europa deben buscar una forma de asegurarse de que Rusia no viole un eventual tratado de paz. Si bien admitió que no hay consenso dentro de la OTAN para que Ucrania ingrese en la alianza, señaló que se puede incrementar las capacidades militares de Ucrania para que tenga un ejército fuerte, entre comillas. Asimismo, reiteró Macron que Francia y el Reino Unido se han ofrecido a enviar tropas a Ucrania, no para batallar en el frente, sino para mantener la paz, de acuerdo con lo que señale el futuro tratado. Y Emmanuel Macron insistió ayer en Washington en que se tiene que ir con cuidado, puesto que en el 2014 ya se firmó una tregua entre Rusia y Ucrania que fue violada continuamente por el presidente ruso Vladimir Putin, aseguró. Y al reunirse con Macron en el despacho Oval, Donald Trump opinó que la guerra en Ucrania podría terminar dentro de unas semanas. Eso ya lo está diciendo hace bastante tiempo. Creo que la guerra podría acabar pronto, en semanas. Eso creo, dijo Trump ayer, y también creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará la guerra y seguiremos perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo. Y no queremos eso, declaró allá en Washington ayer
el presidente de los Estados Unidos. Sí, muy interesantes los puntos. Me gustaría comentar un poco los puntos que mencionaste, porque son de actualidad inmediata. Sí. En primer lugar, Macron justamente vos sabes que hizo una especie de comunicado dirigido a Trump desde Francia, ¿verdad? Antes de ir a visitarlo. Desde el Elíseo. Exacto. El Palacio del Elíseo. El Palacio del Elíseo. Del Elíseo, sí. Y le dice, entre otras cosas, que ellos sería prácticamente Inglaterra y Francia. Últimamente se están convirtiendo en los dos voceros de Europa, porque Alemania está, entre paréntesis, que estaba con elecciones, está con un bajón total, un desprestigio total de Olaf Scholz con respecto al manejo de Alemania. Vamos a tocar eso después, ¿verdad? Entonces se erigen como... Ganó Merz ayer, este domingo. Merz. Sí. Bueno, una gran sorpresa. Se erigen ellos entonces como los voceros. Entonces le dice, le digo, en esta nota dirigida a Trump desde Francia, desde París, le dice Macron que está en contra total de una capitulación de Ucrania. Así que... Ojo, capitulación en términos de tratados y de manejo es una rendición. Y Europa no quiere que Ucrania se rinda. Dice él, estuvimos peleando tanto, estuvimos apoyando tanto y no vamos a permitir ahora capitular ante Rusia. Porque si bien es cierto que Rusia está avanzando hasta hoy, ayer estuvo con bombardeos importantes, o sea, eso por ejemplo es una demostración de mala fe que Macron ataca eso, ¿verdad? Le dice a Trump, pero este tipo, estamos hablando de paz, estamos hablando de esto y está bombardeando como loco sigue atacando. Sigue atacando, ¿verdad? Por lo menos que reduzcan, nadie le dice que sea tan cumplido con una guerra, ¿verdad? Entonces le dice que está en contra de una capitulación. A ver, estas imágenes esas son nuevas, esas son de ayer. ¿A qué, Marcelo? Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania. Sí. O sea que Rusia atacó increíblemente ayer al cumplirse los 3 años de esta resistencia por parte de Ucrania a estos ataques rusos desde hace 3 años. Y bueno, ellos se hicieron sentir con ataques desde Moscú en vez de utilizar otros métodos paliativos, como vos decías. Es lo que digo. ¿Qué necesidad tiene de estar atacando en medio de unas conversaciones de paz, verdad? Lanzó 267 drones Rusia, y que fue parte del ataque contra Ucrania, el mayor ataque desde que los drones iraníes comenzaron a atacar ciudades y pueblos ucranianos. En total, esta semana se lanzaron casi 1.150 drones, 1.150 drones de ataque, más de 1.400 bombas aéreas guiadas y 35 misiles de diversos tipos. Rusia sigue atacando entre rumores de que Estados Unidos deja de enviar armas a Ucrania. Ese es un punto también importante. Ahí corresponde comentar un poco unas cuantas cositas. Resulta que en este discurso que te digo que hizo Macron, destaca la actitud belicista de Rusia permanente y cita algunos puntos. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Fíjate que hay muchas formas de atacar. Actualmente el mundo ha desarrollado diferentes formas de influenciar y de atacar a naciones. Por ejemplo, el tema que fue tema crucial en la elección de Merz en Alemania, ahora del nuevo futuro canciller, porque tiene que ser nombrado, el tema de inmigración. Una forma que Rusia descubrió de atacar y de bombardear las sociedades de Europa fue con el tema de la inmigración. O sea, vos estás creando grupos, por ejemplo en Suecia, me acuerdo que en el último día que tuve el año pasado, estaban diciendo en Suecia que es imposible entrar a barrios específicos que está tomado por palestinos y árabes. Hay lugares donde la policía ya no entra. O sea, por decirte, en Fernando de la Mora y San Lorenzo es imposible entrar porque manejan los árabes, ¿verdad? Es una locura. O sea, es una nación dentro de otra, ¿verdad? Entonces es una forma de boicotear tu estructura social, ¿verdad? Otra cosa.
Dice Macron, justamente por lo que vos estabas comentando, que lejos de quedar un poco atento y en una especie de stand-by, Rusia no solo no está rearmándose, sino que aumentó su presupuesto de acuerdo al PIB. Resulta que a nivel de militar se mide la inversión del país por el porcentaje de PIB que utiliza Producto Interno Bruto. por el Producto Interno Bruto de gasto. Subió a 25%, mientras que Francia tiene el 2% de gasto militar. O sea, definitivamente, como dice Macron, Rusia se está preparando, aumentó a 180.000 soldados más y le acaba de pedir hace 2 días a su querido socio de Corea del Norte. Xi Jinping, ¿cómo se llama? El líder de Corea del Norte. Xi Jinping, algo así. Bueno, en fin, ¿qué le pidió? Le pidió 2 regimientos. Kim Jong-un. Estamos en otro programa, nomás nos desprogramamos. Bueno, ¿Qué le pidió a Kim? 2 regimientos de soldados. ¿Sí? Ojo que el primer regimiento que vino, que era de 13.000 hombres, fueron totalmente sobrepasados en Kursk, porque resulta que Putin no quiere desviar la atención del Donbass, de sus tropas ubicadas en el Donbass, porque es una zona rica y muy conveniente, ¿verdad? Pero tampoco puede abandonar Kursk, que es una ciudad que está dentro ya de territorio europeo, para que la audiencia recuerde que fue una especie de bastonazo de ciego que quiso hacer Ucrania para entrar en territorio ruso y poder negociar mañana, o sea, hoy ya sería eso, una paz con ciertos elementos de negociación, ¿verdad? O sea, Kim Jong-un envió, creo que 10.000 soldados. 10.000 soldados, que fueron terriblemente... a petición de Rusia. A petición de Rusia, porque firmaron en junio del año pasado justamente un acuerdo, ya Rusia previendo eso, y que ya obviamente veía que sus soldados ya estaban en una crisis total, firma un tratado tipo OTAN entre ellos, en el cual dice que si uno de ellos es atacado o afectado por otro país, tiene que ser asistido militarmente. Entonces, dentro de ese acuerdo es que Rusia le pide 2 regimientos nuevos. O sea, atendé, estamos en medio de un tratado de paz, que supuestamente se quiere, y hace 2 días le pide a Kim que le envíe tropas. O sea, 2 regimientos, es muchísimo, son 30.000 hombres más o menos, ¿verdad? O sea, que eso es lo que dice Macron. ¿Qué es lo que te pasa, Trump? Le dice más o menos, vos te das cuenta que no solo no se está desmilitarizando, sino que está aumentando su potencial bélico. Bueno, y por otro lado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución de Estados Unidos sobre Ucrania negada en asamblea. Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara una resolución sobre la guerra de Ucrania que fue rechazada cuando la sometió a votación en la Asamblea General y que no contiene ni siquiera una mención a la invasión o a la guerra, entre comillas. La resolución obtuvo el apoyo de 10 países, entre ellos Rusia, China y los países africanos y asiáticos del Consejo, mientras que los 5 países de Europa se abstuvieron y tanto Francia como el Reino Unido se negaron a usar su derecho de veto que podrían haber utilizado. Votando en contra, la resolución, una de las más breves que se recuerde, menciona un conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, implora un fin rápido al conflicto y urge a una paz duradera. La sesión estuvo precedida de sendos discursos enérgicos tanto del Reino Unido como de Francia sobre la necesidad de diferenciar entre agresor y agredido en Ucrania, y la exigencia de que la resolución recogiera el respeto a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, pero nada de eso sucedió. Y a la hora de la verdad, ambos países optaron por la abstención, al igual que el resto de los europeos. Si hablamos de Dinamarca, Eslovenia y Grecia. Además, hubo intentos
tanto de los 5 países como de Rusia, para introducir enmiendas en el texto de Estados Unidos, pero ninguno consiguió los 9 votos necesarios. Claro, lo que pasa es que, para que la audiencia nomás entienda mejor, resulta que la ONU tiene la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Tenemos que tener en cuenta que la Asamblea General es donde estamos todos, inclusive Paraguay, y por eso dice ahí, se rechazó el pedido, pero fue aprobado por el Consejo de Seguridad, que es el que corta la torta realmente en la ONU, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los europeos pusieron en los términos del planteamiento que se hizo ante la ONU, sí, que ante la agresión evidente e injusta de Rusia pusieron. Y Estados Unidos no quiso que se ponga el término agresión. Quiso que se hable directamente de un tratado de paz, etcétera. O sea, hacer una... O sea, en síntesis, ¿Estados Unidos le está apoyando a Putin? Está apoyando. Yo ahí ya tengo ciertos cuestionamientos, porque como dice Macron, vos no podés evitar considerar lo que está haciendo Putin, ¿verdad? Están murieron 1 millón de soldados ucranianos, un promedio de 1.000 soldados por día. ¿Sí? O sea, es una locura, ¿verdad? En todos estos 3 años. En los 3 años, ¿verdad? Y sigue muriendo. Ayer, en los bombardeos, obviamente murió gente que ya ni se cuenta, ¿verdad? Ya ni se menciona, ¿verdad? Pero es una situación bastante grave. Bueno, Estados Unidos vota junto a Rusia y a Corea del Norte y va contra Europa y Ucrania en votación en las Naciones Unidas. La delegación de Estados Unidos también se abstuvo de una resolución alterna sobre la situación ucraniana propuesta por ellos mismos tras enmiendas de sus tradiciones o tradicionales aliados europeos con lenguaje contrario al de Moscú. Rusia lanzó otro ataque masivo con drones en Ucrania por la noche. Esto fue en el día justamente del aniversario de los 3 años de resistencia, y fue el ataque más cruento, más fuerte, con no sé qué cantidad, recién decíamos la cantidad, más de 140 de drones. No sé si me pueden ayudar de vuelta con esa información para 150. Recalcar, sí, 267 drones. Una guerra a gran escala. Rusia lanzó 267 drones de ataque contra Ucrania, el mayor ataque justamente desde que los drones de Irán comenzaron a atacar ciudades y pueblos ucranianos. En total, esta semana se lanzaron casi 1.150 drones de ataque, más de 1.400 bombas aéreas guiadas y 35 misiles de diversos tipos. ¿Y cuál es la fuerza de los drones? ¿Sabe algo de esto? Importante, sí. A ver. Resulta que se descubrió... ¿Por qué los drones? ¿Por qué los drones? Justo te iba a decir. ¿Por qué los drones? Porque es para evitar la pérdida de vidas humanas. Resulta que Rusia le encantó el tema de los drones por las pérdidas humanas que estaba teniendo, porque Rusia está perdiendo muchos soldados en el frente. Muchas vidas también. En el frente está perdiendo muchísimos. Se está Ahí matando. Vemos un dron así tipo... Bueno, esos drones... un avión ya, exacto, prácticamente. Esos drones son prohibidos por Irán, otro de los ataques que está haciendo Europa a Rusia, que mantiene su relación con Irán y mejora su relación con Irán. Y estos drones son prohibidos... Esto se fabrica ya en Irán. Están muy desarrollados los iraníes en la producción de drones y le abastecen permanentemente a Rusia de esos drones. Rusia, claro. ¿Y por qué los drones? Porque, por eso dice justamente, aviones no tripulados, no tenés riesgo, tenés una potencia de fuego impresionante, porque son precisos, pero de una precisión increíble. ¿Verdad? No te olvides que Ucrania desmanteló Sebastopol, la base naval más importante de Rusia en el Mar Negro, con drones submarinos. Así, drones submarinos. Con drones submarinos. Entonces, el avance actual de la guerra es algo totalmente... Bueno, ¿y cómo funcionan los drones de guerra? Querrán saber ustedes y nosotros también acá. Para los militares, los drones, más conocidos como vehículos aéreos no tripulados o UAV corta, UAV,
vuelan estratégicamente sobre el campo de batalla y más allá para su uso en vigilancia y reconocimiento, apoyo de combate, protección de fuerzas, guerra electrónica, ataques de precisión, entrenamiento y pruebas. Increíble. No, es todo fantástico. esto, ¿eh? Vos sabés que en primer lugar no lo ves porque tienen vuelos muy elevados, dependiendo. Estos ya son los nuevos modelos y tienen hacen vuelos a muy alta a gran altitud, Sí, ¿verdad? sí. Y lo de guerra electrónica que mencionaste es importante porque crean un campo magnético que impide las comunicaciones. O sea, vos lanzás un dron primero que se encarga de desactivar neutralizar todo. Exacto. Lo relacionado a las comunicaciones. Detrás viene la caballería, ¿verdad? O sea, vienen los drones bombarderos, efectivamente, que hacen que vos se crean doble figuras, triple figuras. Por ejemplo, vos le ves y no sabés a cuál disparar. ¿Verdad? Es una cosa fantástica. ¿Y cuál es el alcance de un dron militar? También es una buena consulta. Según la normativa, la distancia máxima a la que un dron puede alejarse del piloto en un vuelo VLOS es de 500 metros y esta medida se basa en la consideración de que esa es la distancia máxima a la cual una persona puede tener un campo de visión adecuado. Bueno, o sea que, claro, como decías vos, primero salen los drones. Envía un dron para desestabilizar magnéticamente la zona de ataque. Neutraliza todo eso, ¿verdad? Crea un caos. Toda comunicación. Un caos de comunicación terrible, ¿verdad? Los radares no se ven, etcétera, ¿verdad? Y detrás viene, como decía, la caballería, ¿verdad? O sea, caballería pesada. La caballería pesada con los drones, que efectivamente son las bombas. Atacando, exacto. Claro. Ahora, ahí tenemos que mencionar, me gustaría comentar un poco de la situación de Europa en cuanto a su efectividad bélica. Resulta que Europa, ahora, justamente cuando hablemos de Merz, que ganó, justamente dice que hay que, igual que Macron, igual que Inglaterra, dicen que hay que fortalecer el sistema militar de Europa. Este es el dron ruso, me está soplando aquí Marcelo. Vamos a verlo de vuelta. Es el Shahed, creo que se llama. Es el dron ruso. Fíjate, usa el sistema satelital. Ahí está justamente enfocando. Hace una conexión directa con el satélite ruso. Ubica el blanco y dispara, ¿verdad? O sea, así nomás. Ahí está, mira la precisión que tiene. O sea, eso da en el blanco, ¿verdad? Eso, no. Es increíble. Bueno, se armaron los muchachos allá, Dios mío. En fin, y Donald Trump desde la Casa Blanca evitó opinar sobre si considera a Putin un dictador. El presidente de Estados Unidos evitó ayer lunes calificar a su homólogo ruso, Putin, como dictador, un término que sí ha empleado para referirse al mandatario ucraniano Zelensky, y se limitó Trump a decir que no usa esas palabras a la ligera, entre comillas. Trump hizo esas declaraciones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el despacho oval de la Casa Blanca, ante periodistas, por supuesto, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre si llamaría dictador a Putin después de haber usado ese término por parte de Zelensky, refiriéndose al líder ruso. Sí. Claro, no uso esas palabras a la ligera, respondió Trump. Y el pasado viernes el presidente de Estados Unidos rehusó calificar a Putin de dictador cuando también fue preguntado por la prensa e insistió en que tanto el líder de Ucrania como el ruso deben sentarse juntos a negociar para que termine esta guerra en Ucrania. Y las relaciones entre Washington y Kiev atraviesan un momento especialmente tenso después de que Trump sorprendiera a Europa y Ucrania al anunciar el pasado 12 de febrero que había hablado por teléfono con Putin y alcanzado un acuerdo con Moscú para iniciar negociaciones de inmediato.
Justamente importante lo que tocas, el tema de dictador. Resulta que Trump le considera dictador a Zelensky porque él tiene un mandato vencido, ¿verdad? Que no fue reelecto, o sea, él no está reelecto, no está... Es cierto, él tiene un mandato vencido por no haber elecciones, pero ¿qué pasa? No te olvides que desde el comienzo de los ataques a Ucrania se declaró el estado de sitio en Ucrania. De acuerdo a la constitución ucraniana, obviamente se suspenden todos los actos públicos, ¿verdad? Para, por ejemplo, un llamado a elecciones. Pero lo que condiciona la constitución ucraniana es que el gobernante del momento, o sea, Zelensky, tiene que ir renovando cada 6 meses la autorización del Congreso para que él permanezca como presidente. Y él está haciendo eso. O sea, Zelensky está cumpliendo con el requisito constitucional. Ahí vamos otra vez a lo que siempre decimos de Trump. Trump dispara las cosas y como la gente no entiende, hay que de repente estudiar o conocer muy a fondo este tema, obviamente choca, ¿verdad? Vos le decís dictador porque un tipo que ya perdió su mandato, pero ¿cómo vamos a organizar elecciones? Imagínate, anoche los bombardeos, vas a iniciar elecciones en urnas, etcétera, y le vas a concentrar a gente, Putin va a estar fumando de su oficina y va a decir, disparen un poco a estos locos que están ahí eligiendo, ¿verdad? A un nuevo presidente, pero supuestamente. Por supuesto, o sea, es imposible hacer eso. Bueno, Ucrania conmemora 3 años de la invasión con sus aliados de Europa y sin Estados Unidos, por un lado. Y hay una nueva ayuda europea para Kiev, para Ucrania, por el otro lado. Y según Washington, se está más cerca del acuerdo que de la continuidad de la contienda bélica. Ya pasaron 3 años y ahora están usando los famosos drones. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer en el aire un dron militar? También es otra consulta, otra pregunta. La autonomía de los drones militares varía según su diseño y sus sistemas de alimentación. Los drones de ala fija pueden permanecer en el aire entre 12 y 48 horas, mientras que los de ala giratoria suelen funcionar entre 1 y 2 horas antes de necesitar reabastecimiento de combustible o de recarga. Y las tecnologías avanzadas de baterías y de energía híbrida continúan también ampliando estas duraciones. Bueno, de estos nuevos sistemas de ataque desde el cielo, los famosos drones que se manejan solos, ¿verdad? Se cambió totalmente el enfoque de la guerra. Esta guerra de Ucrania está sirviendo también como precedente a todos los ejércitos del mundo, justamente demostrándose la validez del dron en los ataques, ¿verdad? Y privilegiar la vida humana por sobre las máquinas. O sea, estás haciendo ataques efectivos a gran escala sin exponer a los pilotos de guerra. Bueno, y Estados Unidos también insta a Ucrania a rebajar, entre comillas, el tono y aceptar la propuesta de Trump sobre sus minerales, las famosas tierras raras que está solicitando la Casa Blanca. El asesor de seguridad nacional de Washington, Mike Waltz, afirmó que el gobierno ucraniano necesita rebajar el tono tras el tenso cruce de insultos entre el presidente ucraniano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania. Tienen que rebajar el tono, analizar bien la situación y firmar ese acuerdo, declaró Mike Waltz en una entrevista con la cadena conservadora Fox News. Y el interés de Trump, por otro lado, son los recursos que tiene Ucrania. Y los contactos se mantienen también a pesar de la tensión. Conservadores ganan. Esto es en Alemania, porque queremos entrar y se nos está acabando el tiempo, querido
Héctor Sosa, ¿qué pasó en Alemania? Los conservadores ganan en Alemania y la ultraderecha crece también en Alemania. El bloque conservador formado por la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana fue la fuerza más votada en las elecciones generales del pasado domingo en Alemania, con 28,4%, seguida por la ultraderecha con 20,4%, con lo que casi duplicó su voto en las urnas en comparación con los comicios legislativos del 2021. Ahí tenemos imágenes según las primeras proyecciones publicadas por las televisiones públicas alemanas, que apenas cambia el dato proporcionado inmediatamente tras el cierre de los colegios. En tercer lugar llega el Partido Socialdemócrata con entre un 16% y un 16,4%. En cuarto lugar están los Verdes con un 12,3% o 13,3%. Y en quinto lugar la izquierda, que tuvo un 8,6% de respaldo y un 8,9%. La incógnita se mantiene, sin embargo, con respecto al Partido Liberal, que habría obtenido entre 4,9% y un 5%, y la fuerza populista de izquierda Alianza Sarah Wagenknecht, que habría logrado entre un 4,7% y un 5%. Así está Alemania y sus resultados eleccionarios. Así es. Tenemos que recordar que Alemania es una república federal parlamentaria, o sea, eminentemente dirigida por el Parlamento. Es en este sentido que se hacen las elecciones para ver quién va a ser el nuevo canciller. Hasta ahora era Olaf Scholz, ahora ganó Friedrich Merz. Exacto, del partido CDU. Ellos así por siglas le llaman. Sí, CDU. Y bueno, y ha asegurado que su intención es comenzar a negociar, entre comillas, en los próximos días con los socialdemócratas para conformar una gran coalición de gobierno. Y estas declaraciones llegan después de que se cerrara la puerta a la candidata de la ultraderecha, Alice Weidel. ¿Quieres lo contrario de lo que yo quiero? Por eso no habrá cooperación. Entre tanto, Weidel ha advertido que el AfD superará a la CDU de Merz en los próximos años e insistió en que el cordón sanitario debe desaparecer, ya que no se puede ignorar a millones de electores. Cordón sanitario. Sí, eso. Resulta que Alice Weidel es de ultraderecha. Alice Weidel. Sí. Ella es de ultraderecha y fíjate que está considerada por el servicio de inteligencia alemán como un movimiento inconstitucional, ¿verdad? Y los opositores a Weidel la consideran radical. Ahí va lo que vos estás preguntando. Ahí está la señora Weidel. Exacto. Sí. Radical, racista y ilegal a su movimiento, ¿verdad? Pero así todo, obviamente, ocupó el segundo lugar en las elecciones, ¿verdad? Pero Merz, Friedrich Merz, el ganador de las elecciones, dice que bajo ninguna forma va a hacer una coalición con ella. Por eso se habla del partido de Olaf Scholz, que es el socialdemócrata, ¿verdad? Él busca tener mayoría resulta que está en Alemania están la Cámara Baja o el Bundestag y la Cámara Alta o el Bundesrat, ¿verdad? El Bundestag es la que elige, que es lo que ahora ocurrió. Hay que tener mayoría. Él tiene 328 votos de los 630 miembros del Bundestag. Y hay que tener mayoría. Por eso se habla de la coalición que él va a hacer con el partido de Olaf Scholz, ¿verdad? Ese señor que está con el micrófono es Ese Merz. Es Friedrich Merz. Ese es Merz, sí. Friedrich Merz, sí, que puede ser el siguiente canciller. Va a ser directamente. A eso iba que la Cámara Baja, el Bundestag, ya está listo para nombrarle a él como canciller, ¿verdad? Bueno, y en Washington el presidente de Estados Unidos llamó a la victoria de los conservadores en las elecciones legislativas
como un gran día para Alemania y para los Estados Unidos. Comicios estos marcados por un fuerte avance de la extrema derecha. Al igual que en Estados Unidos, la gente allá en Alemania se censó de la agenda sin sentido común, especialmente en energía e inmigración, que ha permanecido por tantos años, dijo Trump en una publicación escrita en su plataforma Truth Social. Es un gran día para Alemania, agregó Donald Trump, celebrando esta victoria de Merz en Alemania, ocurrida la misma el domingo. Bueno, vamos de vuelta, vamos a rebobinar la película. Esto de Ucrania, Rusia y Estados Unidos y Francia, digamos, a 3 años de esta guerra que todo el mundo quiere que cese, y todavía al parecer Putin está armándose más, o sea, arma más Rusia para seguir atacando, mientras dice o simula o disimula que pactaría para la cesación, para que cese el ataque, con lo que peticiona Washington. No sé cómo queda esto. Depende de Europa. Europa está muy firme últimamente, se está plantando ante Washington, ¿verdad? Pero el problema que a nivel militar se está presentando es que Europa no tiene elementos para presionar a Putin ante una futura Europa, como diría Merz, abandonada por los Estados Unidos, porque ahora en su discurso al ganar las elecciones, Merz menciona que Estados Unidos ha abandonado a Europa a su suerte. En consecuencia, ¿cuál es el problema? Europa tiene que tener un ejército fuerte, ¿verdad? Resulta que Europa no tiene un ejército fuerte. ¿Y la OTAN qué es? Bueno, la OTAN es una fuerza conformada por los 27 países europeos más Estados Unidos, ¿verdad? Como diría Pero ha de ser fuerte entonces. Es fuerte, pero fuerza de la tiene OTAN. Los problemas que te voy a mencionar. Me quiero remitir a las palabras del primer secretario general de la OTAN, Mail, que dijo: la OTAN fue creada para sacar a Rusia fuera, meter a los Estados Unidos y debajo a Alemania. Eso dijo el primer secretario general de la OTAN, ¿verdad? O sea, con eso, ¿qué quiere decir? Que había una supremacía definitiva de los Estados Unidos. Ahora, yendo al campo militar, que es lo que va a cortar la torta acá, ¿verdad? Porque es el medio de presión. Por ejemplo, por decirte una cosa, Europa creó los aviones Eurofighter, que eran unos aviones muy buenos hace 30 años. No pudieron mejorar, se hicieron varios intentos de mejorar, pero no se ponen de acuerdo, porque resulta que Europa tiene que consultar cualquier movimiento a los parlamentos respectivos de los 27 Estados miembros de la OTAN. Dios mío. ¿Entendés? O sea, es una locura. Eso es lo que alguna vez comentamos, que Putin no tiene problema con eso porque él es el que dirige las cosas, ¿verdad? Entonces, por decirte, los tanques Leopard de Alemania, que son los mejores de Europa, son reemplazados por los M1A1 Adams, por ejemplo, de los Estados Unidos. Me gustó eso. Sí. Me gustó esto que estás diciendo. Por eso, quiero comentarte esta parte porque es muy importante. ¿Y dónde están los Panzers? Y los Panzers no, ya son los Leopard, ¿verdad? Pero fíjate que los Leopard estaban en la época de Hitler. Estaban los Panzer y los Leopard, que eran la versión nueva de los Panzer, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, estos tanques están totalmente en desuso, ¿verdad? Ante los M1A1 Abrams de los Estados Unidos, ¿verdad? Otra cosa, por citarte otro problema, Francia crea un tanque de guerra con una torreta, con un cañón de 140 milímetros, mientras que el resto de los miembros de la OTAN tiene cañones de 120, de 130 y ahora Francia crea uno de 140. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque al momento de un ataque conjunto, ya sea una reacción de la OTAN o de apoyo a miembros de la OTAN, como sería Ucrania, que no es miembro pero que es apoyada, el problema es que se crea un problema logístico brutal. Porque vos tenés que mandar proyectiles para el 120, proyectiles para el 130, ¿verdad? Para el 140, una locura. Ucrania
cuando era abastecida. Es simpático. Yo no puedo creer que Europa haga estas cosas. Amén de los drones. No, ese es otro tema, ¿verdad? El dron se maneja solo, ese se corta solo, ¿verdad? Que Ucrania empezó a crear drones chiquititos, ¿verdad? Pero muy efectivos. Ahora ellos están creando drones, ¿verdad? Bueno, en síntesis, a ver, resumir esto porque tenemos que dar paso a nuestro siguiente invitado. Te digo un último punto. Los Stone Shadows, los misiles que tanto Putin se enojó porque autorizó. ¿Quién autorizó el uso de los Stone Shadows? A ver. No fue Inglaterra, que es el dueño de los misiles. Fue Biden. Fue Biden, sí. ¿Y por qué Biden tiene que autorizar el uso de misiles de Gran Bretaña? Porque los principales componentes de los misiles Stone Shadow son hechos por Estados Unidos. Fabricados ahí en Estados Unidos. O sea, te das cuenta cómo es importante tocar todos estos temas, ¿verdad? Porque uno dice, sí, pero ¿y por qué tanto tiempo tardaron en autorizar, verdad? El problema es que se dan estas circunstancias, ¿verdad? Bueno, hace 82, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Querido Héctor Sosa Llenaro, siempre es fabuloso tenerte porque un placer. Sabes mucho de todo esto y analizás muy concienzudamente lo relacionado en este caso a el lamentable conflicto allá en Europa. Hace 82 años nacía George Harrison, señoras y señores, en 1943.